Misericordia, venir a compartir con ustedes esa misericordia de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras, su palabra, el fruto de la misericordia que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a través de la palabra. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesús. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, que en castellano significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no te distraiga. Y ora con tu Padre, háblele a tu Padre. Señor Dios omnipotente y eterno, invisible pero todopoderoso. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos y estar en tu presencia en este momento. Tuyos somos y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra porque ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te pedimos que tu palabra ilumine toda nuestra vida y que tu Santo Espíritu, que todo lo transforma, entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Divino Espíritu de Dios, te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que tú obres en cada uno de nosotros, según tu querer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes ahí no van a tener micrófono. Si se sienta uno aquí a mi izquierda y el otro a mi derecha, le presto el micrófono y pueden... No, con este. Venga, aquí yo no tengo problema. Que estén al lado mío, yo no tengo problema. Están al lado mío, yo me siento más acompañado. Traiga la sillita usted. Queridos hermanos, quisiera decirle que estoy feliz de saber que están estudiando las Sagradas Escrituras. Un saludo para el padre. ¿Cómo que llama el padre? Víctor Cabañas. Víctor Cabañas, padre Víctor Cabañas. Me siento orgulloso de saber que hay sacerdotes como usted, que está sembrando la semilla del reino en la mente y el corazón de los hermanos. Es solo para tanta gente. Yo fui párroco y en la parroquia tenía 50.000 habitantes. Imagínese usted, un profesor para 50.000 habitantes. Imposible. Y tenía que atenderlos a todos. ¿Cómo hacer? Es muy fuerte. Sin embargo, que este padre les esté dedicando el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y yo quisiera pues hoy venir a reafirmar esa fe que el Padre está sembrando y mostrarle la importancia de la palabra de Dios, según dice Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39, y por ahí vamos a comenzar. Ahí comenzamos y vamos a escuchar. Solamente le pido a los que van a leer que lo lean despacio. Y yo les voy a hacer repetir, de modo que ponen el dedo para que no se pierdan. Cuando yo les pregunte de nuevo, repita, lo vuelven a encontrar para que no, le ponen el dedo para que no se pierdan. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lo vamos a leer de nuevo.
Y no vamos a comer este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a disfrutarlo, palabra por palabra. Otra vez, yo le tengo el micrófono. Ustedes investigan las escrituras. Les felicito, porque ustedes están investigando las escrituras, estudiando, escudriñando las escrituras. San Juan da por entendido, por supuesto, de que todo cristiano se va a sentar a escudriñar las escrituras, a profundizar en las escrituras, a conocer hasta lo más profundo las sagradas escrituras, remar mar adentro. Ustedes estudian las escrituras. Esto no es para los perezosos que no estudian las escrituras. Esto es para ustedes que han tomado tiempo, a pesar de sus ocupaciones, para estudiar las escrituras. Hoy Dios te felicita. Ustedes, otra vez. Ustedes investigan las escrituras. Y eso lo está haciendo el padre Víctor, ¿no? Víctor. Con ustedes, ayudándoles a estudiar las escrituras. Y ahora, ¿por qué tenemos que investigar? ¿Por qué tenemos que escudriñar o estudiar las escrituras? Presten atención. Ya que creen tener en ellas vida eterna. El que estudia las escrituras es porque cree que en ella va a encontrar vida eterna. El que no estudia las escrituras es porque no sabe, no está convencido la importancia de las sagradas escrituras. ¿Cuál es la importancia? Repítalo. Ya que creen tener en ellas vida eterna. Aquí entonces la Biblia dice que el que escudriña las escrituras es por un solo motivo. Es porque cree firmemente que a través de ella va a encontrar la vida eterna. Y escuchen lo que dice Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo traduzco en castellano. Dos cosas. Primero, usted no puede conocer a Jesucristo si no conoce las Escrituras. ¿Se acuerdan a San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿De dónde lo tomó? De aquí. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y al revés, conocer las Escrituras es... Ahora comprenden por qué hay personas que no están de acuerdo que ustedes estudien las Escrituras. Porque el diablo no quiere que ustedes conozcan a Jesucristo. Y el diablo está moviendo dentro de la iglesia a muchos cristianos para que sean un estorbo y no permitan que leamos las Escrituras. Porque el diablo sabe muy bien que el que lee las Escrituras conoce a Jesucristo. Que el que no las lee no conoce a Jesucristo. ¿Cuál es el interés de Satanás? ¿Que conozcamos a Jesucristo o que no lo conozcamos? Pues sepa todo cristiano que el que es un estorbo para que estudiemos las Escrituras, el que pone un obstáculo, el que no lo permite, es un instrumento de Satanás que no quiere que nosotros conozcamos a Jesucristo. Repítalo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora el reclamo que hace Jesús. Oiga. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Quién es el que no permite que vayamos a Él para tener vida? Satanás. Por eso mi corazón se regocija al ver que hay un grupo de cristianos estudiando las Sagradas Escrituras. Porque ellas dan testimonio de Cristo. Y porque así podemos llegar a Jesucristo. Hoy yo quiero que ustedes vean la importancia y que ustedes no cambien este estudio de Biblia por nada. El tiempo de las Escrituras nunca lo cambien por otra cosa.
Lean las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque creen encontrar en ella vida eterna. Creámoslo, hermano. La palabra clave es porque creen. Si no creemos en la palabra de Dios, todo se echó a perder. San Juan, capítulo 20, versículo 30. San Juan 20, 30 nos viene a mostrar qué ganamos cuando nosotros leemos las Escrituras. ¿Para qué se escribió las Escrituras? ¿Para qué? Vamos a ver. Juan 20, 30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver para qué se escribieron estas. Estas han sido escritas para que crean. Escuchen. Otra vez. Estas han sido escritas para que Listo. Pendiente. ¿Para qué fueron escritas? Otra vez. Estas han sido escritas. Estas han sido escritas. Ahí viene. Paren la oreja. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Primero, ¿para qué fueron escritas? Para que crea. Cristiano, católico que me escucha. Si usted no se acerca a las Escrituras, usted jamás va a creer. Usted tendrá una fe superficial, por encimita, pero usted no tendrá esa fe profunda. Usted nunca va a remar mar adentro. Nunca se va a morir y su fe será siempre niña. Nunca crecerá en la fe. Es más todavía, cuando era niño tenía más fe que ahorita que es adulto. ¿Sabe por qué? Porque no has leído las Escrituras. Estas Han sido escritas para que crean. Otra vez, estas, Han sido escritas para que crean. ¿el diablo quiere que ustedes crean? Por eso no les permite que ustedes lean la Biblia. Y cuando ustedes tienen el interés de leer la Biblia, aparece alguien. Hasta un cura puede aparecer diciéndole, ¿para qué leen la Biblia? Eso ya pasó de moda. ¿Para qué leen la Biblia? Se van a volver locos. ¿Para qué leen la Biblia? Eso es de los evangélicos. ¿Para qué leen la Biblia? La Biblia no se hizo para uno leerla y para predicársela a otro, para pelear. Eso no, ¿para qué? Y dice la Biblia que exactamente para eso fueron escritas. Para que crean. ¿Y qué pasa el que lee las Escrituras y adquiere esa fe? ¿Cuál será el premio del que leyendo las Escrituras conoce su fe? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Otra vez, crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Otra vez, crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Aquí está. ¿Para qué las Escrituras? Para creer. ¿Qué ganamos si creemos? Vida eterna. Esto va unido. Y las Escrituras fueron escritas para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Ahora comprenden por qué el mundo de hoy no tiene fe. Porque no lee las Escrituras. Ahora comprenden por qué los católicos no tienen fe y se la pasan yendo a los brujos y se la pasan yendo a las cosas del mundo y ya no saben ni de quién creer porque no leen las Escrituras. ¿Qué se están perdiendo? La vida eterna. Y ahora comprenden por qué hay sacerdotes que no tienen fe, porque los hay, y a lo mejor ustedes conocen algunos, porque no leen las Escrituras. ¿Es cierto o no es cierto? El diablo está bravo porque lo estoy descubriendo. Pero que se vaya, ve que salió corriendo. Tumbó la silla un día corriendo. Epa. Para que crean y tengan vida eterna.
Hay sacerdotes que no leen las escrituras y no tienen fe. Y en vez de ayudar a la gente a que crezca en fe, le destruyen la fe a la gente porque no leen las escrituras. Cuando ustedes sean curas, lean la Biblia. Léanla. Porque para eso, fíjense ustedes, aquí vamos a darle un caramelo de chocolate de fresa a las hermanas. Tienen colegio y me imagino que aquí tienen niños que estudian, ¿verdad? Si en el colegio de religiosas o en el colegio parroquial o en el colegio de los sacerdotes, llámese como se llame, en esos colegios no se enseña la Biblia, no podrán crear niños que tengan fe. ¿Qué tal, Baby? ¿Cómo está? ¿Este es el Padre Víctor? Padre Víctor. Oh, Padre. Qué emoción, qué alegría, qué alegría. Bueno, ¿ya le podemos mandar otra vez a su casa o no? Papi, vea, yo vine ya para dar la clase ahora. Habló de la Biblia y yo tengo que enseñar la Biblia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos también aquí todos los lunes estudiando la Biblia. No todos, pero dígale que vengan, no todos. Porque así como esa silla se cayó es porque el diablo, entonces no les deja. Bueno, pero hay un grupo que siempre vienen aquí a profundizar, ¿verdad?, en el estudio bíblico. Ya hace años que estamos haciendo ese trabajo. Y además, como usted vio ahí, que es el estudio bíblico a través de también la televisión, la radio, en fin, se hace de todo un poco. Hay lindos proyectos, revistas, radios, están Bayer de Cojina, pero necesitamos siempre fortalecernos en esto, porque solamente cuando nos fortalecemos también podemos ir adelante. Y después, lo que usted está haciendo mucho con respecto a los elementos apologéticos, ¿verdad?, que aquí en Paraguay necesitamos bastante, porque todos ellos se sienten siempre atacados y me preguntan, Padre, ¿qué le respondo a que me envía algo? ¿Entiendes? Bueno, responda a todo usted. Muy bien, un fuerte aplauso para el Padre Luis, entonces, que está en medio de nosotros. Agradecemos también a los que lo han traído, ¿verdad?, y nos dieron la posibilidad de estar con nosotros compartiendo. Bienvenido y que Dios le bendiga, Padre. Amén, Padre, no se me vaya. Padre, que yo lo hice hace rato, usted no estaba, pero quiero agradecerle públicamente delante de Dios y delante de mis hermanos, decirle que me alegra y le felicito por estar cumpliendo esa misión que Dios nos ha encomendado como sacerdotes, que no es otra cosa sino ser los portadores de la buena noticia del Señor. Y esa buena noticia está en las Sagradas Escrituras. Si nosotros no asumimos esa responsabilidad, nos callamos, y está escrito que si nosotros callamos, las piedras gritan. Gracias, Padre. Los demonios gritan. Gracias, Padre. Decíamos entonces, le estábamos dando el caramelo a las hermanas, ¿verdad que sí? Y a los grupos, a los que tienen colegio. No conozco a las hermanas, me imagino que teniendo pues ya las enseñanzas del Padre, me imagino que ya están sembrando la Biblia en los colegios. Pero hago un llamado a todas las religiosas y a todos los religiosos y a todos los sacerdotes que tienen colegios. Si en estos colegios cristianos católicos no se les lee la Biblia y no se les enseña a gustar la palabra de Dios a los niños, déjenme decirle que de cristianos y de católicos, aquí entre nos, no tienen nada. Son un colegio más. A lo mejor tengan la sabiduría humana mejor que los demás colegios, pero han perdido el horizonte. Están por el mundo y no saben para dónde va. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para dónde va la gente. Ojalá que los colegios cristianos crean lo que dice la Biblia. Esto fue escrito para que creamos. Si queremos que los niños tengan fe, démosle a saborear, a gustar la palabra de Dios. Ellos comenzarán a creer. Y luego, al creer, ya les estamos garantizando a ellos que alcanzarán la vida
eterna, cuando la pongan en práctica. Y bueno, y ningún sacerdote, ninguna religiosa, ningún laico me puede decir, es que los niños no aprenden las escrituras, es que eso es muy duro para ellos, muy profundo, decía uno. Es que a los niños no se les puede enseñar la escritura porque eso es muy profundo para nosotros, ahora qué tal para ellos. Pero resulta que la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos viene a decir que eso es mentira, que los niños sí pueden conocer las sagradas escrituras desde pequeños. Escúchenlo, 2 de Timoteo 3, 15. Y que desde niño conoces las sagradas letras. Otra vez. Y que desde niño conoces las sagradas letras. Por tercera vez. Y que desde niño conoces las sagradas letras. Mi respeto para aquellos que dicen que los niños no pueden conocer las sagradas letras, las sagradas escrituras. La Biblia dice que sí. Y no solamente las puede conocer, además, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación. A esos niños le podemos sembrar la sabiduría que lleva a la salvación. Esa es la tarea, la misión de la iglesia. Esa es la misión del católico. Ustedes verán que cuando Jesucristo resucita, la misión que le da a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la misión, salvar almas. El que crea se salvará. Esa es la misión. Comenzando por nosotros los sacerdotes, hemos perdido el horizonte. Por eso mi corazón se regocija al ver a un hermano sacerdote enseñando las Sagradas Escrituras, diciéndole a la gente, vengan a beber de la fuente, vengan a alimentarse espiritualmente, vengan a tener el conocimiento de Cristo, vengan para que adquieran fe y puedan alcanzar la vida eterna. Eso es espectacular, digno de admirar, digno de felicitar. Y que lo haga a través de las redes sociales, a través de la televisora, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la televisora aquí? ¿Cómo se llama? ¿Usted sabe cómo se pronuncia? Ñande Yarañe en guaraní. Eso. Suena bonito, pero no entiendo nada. Pero eso. Palabra de Dios en castellano. ¿Palabra de Dios? Oh. La voz de Dios. La voz de Dios. Sí. Oh, qué magnífico. La voz de Dios, la palabra de Dios. Qué magnífico. Oye, estamos hablando en el mismo idioma. Aunque esté en guaraní, estamos hablando el mismo idioma espiritual. La voz de Dios, la palabra del Señor que tiene que llegar. Y nosotros los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los comprometidos en la iglesia, tenemos que ser la voz de Dios. Tenemos que llevar la palabra de Dios. No podemos ser la voz de Dios en un mundo que es ateo, en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad, si no proclamamos la palabra de Dios, si no la gustamos, si no la saboreamos. Desde niño conocen las Sagradas Escrituras que pueden llevarle a la salvación, que le dan la sabiduría y llevan a la salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras le van a dar la fe. La fe no se compra en la farmacia, no se compra en un abasto, no se compra en una carnicería. La fe se adquiere en la lectura reflexiva constante de las Sagradas Escrituras. Y eso poco a poco. Poco a poco. Y escuche lo que sigue. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, debemos hacer un acto de fe. Otra vez. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a leer la Biblia, debemos hacer un acto de fe. ¿Qué debemos creer? Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a leer la Biblia, debemos creer, hacer un acto de fe, que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces me acerco con plena confianza, con serenidad, con firmeza, con deseo de gustarla, de saborearla, con el deseo de empaparme de ella,
dejar que ella entre en lo más profundo de mi mente y mi corazón y escuche. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué leerla? ¿Qué nos va a servir? Vamos a ver. Es útil para enseñar. Primero, ¿nos va a ser útil? Los colegios católicos. Las escrituras es útil para enseñar. Yo voy a soñar despierto. Sueño que en los colegios católicos se les enseña a los niños a leer en la Biblia. Sueño que haya un profesor loco de amor por Dios y por las Sagradas Escrituras que le enseña a los niños a tomar dictado usando las Sagradas Escrituras, ojalá las parábolas de Jesús. Dictado. Salió el sembrador a sembrar. Una semilla cayó a lo largo del camino, otro entre espinos, otro Sueño cuando los cristianos asumamos el rol, la tarea que Dios nos ha dado. Y déjenme decirle que si ustedes están estudiando la Biblia y no van a hacer esta tarea, perdieron el tiempo. Porque las escrituras son inspiradas por Dios y son para enseñar. Y si usted está estudiando la Biblia y no va a enseñar, nos es útil para enseñar. ¿Grupos de apostolados están enseñando con las escrituras? No, 01 o 00 mejor. ¿Catequistas están enseñando a los niños de catequesis? Sí. ¿Con la Biblia? No, 00. En Venezuela dice raspado. No sirve para nada. Ya San Juan Pablo II decía, catequista que no le enseña a los niños la Biblia, está formando ateos prácticos. Es útil para enseñar. El sacerdote que no le enseña al pueblo con las Sagradas Escrituras, raspado. Está perdido. No sabe ni dónde está parado. Las Escrituras es útil para enseñar. Y si en el seminario no se enseña las Sagradas Escrituras, de nada sirve ese seminario. Se gastó el dinero en vano. Y si los colegios de religiosas o los conventos, no sé cómo se llamen, y no enseñan las escrituras y no las gustan, entonces no sirve para nada. Están perdiendo el tiempo. Útil para enseñar. Para arguir. Para arguir. ¿Se lo traduzco en castellano? Para decirle a los evangélicos, eso no es así. Están equivocados. La Biblia dice esto, esto y esto. Lo que usted dice es mentira. ¿Y cuántos católicos hoy dicen que eso es malo, que eso es pecado? Así engaña el diablo a los que no leen la Biblia. ¿Y cuántos laicos? ¿Cuántas religiosas? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos teólogos están engañados por Satanás diciendo que con la Biblia no se puede arguir? Que eso es pelear con los evangélicos. Que hay que dejar que cada quien haga lo que le dé la gana y no hay que decirle nada. Que llegó el tiempo en decirle no a la evangelización, no a la predicación. Y hay que salir a misionar sin predicar la palabra de Dios, sin evangelizar. Es decir, nos quieren convertir en visitadores sociales. Que visita casa a casa. Dios te ama. Dios te ama. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te ama. Visitadores sociales. Pero nos están robando la esencia. La esencia es que la palabra de Dios es útil para enseñar, para arguir. ¿Para qué más? Para corregir. Para corregir cuando una persona se ha equivocado.
Y eso no es pelear, eso se llama evangelizar. Pero el que no sabe lo que es evangelizar, dice, evangelizar es pelear con la Biblia, y eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, porque Dios dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ciertamente que Dios nos dice que debemos amarnos, pero deben saber que el que ama no quiere que su hermano se vaya por un barranco para abajo, que su hermano esté en el error, en la mentira. Por eso las obras de misericordia, entre las obras de misericordia de la Santa Madre Iglesia Católica, esa que usted pertenece, dice, enseñar al que no sabe. Los protestantes no saben la doctrina de la Iglesia, hay que enseñarles. Corregir al que se equivoca, los protestantes se equivocaron, hagan una obra de caridad. Darle un buen consejo al que lo necesita. Los protestantes necesitan un buen consejo de que se salgan de la secta y vuelvan a la iglesia. Darle un buen consejo, eso es obra de caridad, eso es amor. Amor no es dejar que haga lo que le dé la gana. La madre que ama al hijo ve que agarró una pistola y se va a meter un tiro, porque lo amo, lo dejo que haga lo que le dé la gana. No diga mentiras. Si lo ama, quítele esa pistola. Si agarró un cuchillo y usted ve que se puede cortar o puede cortar a otro, si usted lo ama, quítele el cuchillo. Ay, yo lo amo y porque lo amo dejo que haga lo que quiera. Ese es un falso amor, y ese es el falso amor que están predicando los católicos. Porque yo amo a los evangélicos, que maten al que sea. Le están matando la fe. Los protestantes están matando la fe. Tienen un arma para matar la fe, para destruir la fe. Y porque yo lo amo, que mate al que sea. ¿Eso es amor? Están cometiendo un pecado de apostasía, equivocados, engañados, camino a la destrucción. ¿Qué es amar? Decirle, esto no es así. Pero el diablo nos ha destruido la fe, nos ha engañado. Y no quiere que nosotros sigamos gustando la palabra de Dios. Útil para enseñar, útil para arguir, útil para corregir. Y para educar en la justicia. Y para educar en la justicia. O sea, usted ha agarrado solamente esta. La Biblia solamente es para educar en la justicia. Mire que ya pasó por varias. Para enseñar, para arguir, para corregir. Educar en la justicia la pone de última. Y esa es la única que usted dice. Es que la Biblia solamente se hizo para que yo sea un hombre, la lea y sea un hombre de Dios, sea un hombre bueno, un hombre de justicia. Esa es la última. No se quede con esa sola. Es esencial para el hombre de justicia, para que usted haga las cosas rectamente, para que usted haga el bien en vez del mal, para que llame al pan pan y al vino vino, para que usted viva los criterios cristianos, para que no mate, para que no robe, para que no... Eso, viva la justicia. Pero antes de hablar de la justicia dice que es necesaria para enseñar, para arguir, para corregir y ahora sí, para educar en la justicia. Y el católico se queda con la última. ¿Por qué se queda con la última? Porque el diablo le ha quitado las tres primeras. Porque las tres primeras son parecidas. Enseñar, arguir y corregir son las tres necesarias para predicarle a un evangélico. Y esas el diablo las elimina. Y lo peor, que eso sí lo predicamos. Y la gente ya tiene en la cabeza que en la Biblia no se le puede predicar a los evangélicos. Eso ya está metido. ¿Cómo le sacamos a los católicos eso? Y yo sé que hay muchos católicos que me están escuchando y ya les hierve la sangre. Ese cura está loco, ese cura no tiene caridad, ese cura no... le estoy mostrando con la Biblia, ¿sí? Ya me puede usted mostrar con la Biblia lo contrario, para que vea que no es capaz. Útil para educar en la justicia, siga. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra
toda. No dice para una sola obra buena. Corregir es una obra buena. Enseñar es una obra buena. Arguir es una obra buena. Para toda obra buena. La Biblia para toda obra buena. Y por eso ustedes verán que San Pablo le escribe a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. San Pablo nos viene a decir a nosotros la importancia de predicar la palabra de Dios sin temor, sin miedo y sin cambiarla. No como a mí me venga en gana, no la debo cambiar. No como a mí me parezca. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. La Biblia es clara. Vamos a oírlo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es nuestra tarea como cristianos. Y si ustedes están leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, estudiando la Biblia como efectivamente lo están haciendo, grábense esto que dice Pablo a los Corintios. Ese es nuestro ministerio. Otra vez. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro ministerio. ¿Se lo traduzco en castellano? Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Eso fue lo que Dios nos dejó a nosotros en la iglesia. ¿Por qué se llama católica? Porque dejó la misión de ir a llevar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro ministerio. No podemos dejarlo a un lado. Hemos dejado la tarea. Nos contrataron. Vamos a poner una empresa. La empresa nos contrató para ponerle la tapa a esta botella o este pote, como lo llamen, y yo en vez de ponerle la tapa, me pongo a hacer otra cosa. Si me contrataron para ponerle la tapa, ¿para qué me pongo a hacer otra cosa? Y si me pongo a hacer otra cosa, estoy haciendo lo que no me mandaron. Y dice Pablo, esa es nuestra tarea, nuestra misión, nuestro trabajo que Dios nos ha encomendado. Oiga, escuchen, vamos a realizarlo. Y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Es una tarea que como la sabemos que Dios nos la dio, no desfallecemos, no desanimamos. ¿Cuál es el peligro que nos vamos a encontrar cuando estamos realizando esa tarea que Dios nos ha dado? El desánimo. ¿Por qué los católicos no leen la Biblia? Ay, por el desánimo. ¿Por qué no salen a predicar la Biblia? Ay, por el desánimo. El primer desánimo. ¿Por qué no leen la Biblia? Ay, estoy muy cansado. Tengo muchas cosas más importantes que hacer. ¿Por qué no predica la Biblia? Ay, eso ya pasó de moda. Nadie va a querer escuchar la Biblia. La gente va a salir corriendo. Van a creer que yo soy evangélico. La Biblia no se hizo para pelear. El desánimo. Tengo otras cosas más que hacer. Repítalo, otra vez del 4.1. Ese es nuestro ministerio. Y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. Cuando usted y yo sabemos que es un mandato de Dios, es una gracia de Dios, es un don de Dios, no nos desanimamos. Que nos den más palo que una gata ladrona, pero no nos desanimamos. Que nos pongan obstáculos, pero no nos desanimamos. Que se rían de nosotros, pero no nos desanimamos. Que nos critiquen, pero no nos desanimamos. Hoy encontramos miles de católicos desanimados. ¿O no? Ustedes no, los que no vinieron. Desanimados todos. Qué triste, qué triste. Tan así que de cada 100 católicos, 5 tendrán la Biblia en la casa. Y eso no la leen. La tienen en el Salmo 91 para que no le entre pava, no sé cómo le dicen ustedes aquí.
¿Ah? Por eso, para que no le entre pava, no le entre brujería, maleficio. Repítelo de nuevo, oiga, si ustedes creen que ese don Dios los ha llamado y es una gracia, es un regalo de Dios y es un mandato de Dios, no deben desanimarse, repítalo. Ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No podemos dejarlo a un lado, pero ustedes ya lo han dejado a un lado. Siga. No nos callamos por falsa vergüenza. ¿Qué? No nos callamos por falsa vergüenza. ¡Escuchen, católicos! No nos callamos por falsa vergüenza. Ay de aquellos fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueados, católicos que se callan por falsa vergüenza. Ay, para que el evangélico no se ponga bravo. Ay, para que doña Pánfila no se moleste. Ay, para que Petronilo me siga ayudando en tal cosa. Sin vergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo, hipócrita. De esos hay muchos en la Iglesia Católica que se callan por falsa vergüenza. Para que me da pena con el cura. Para que el cura no me vaya a regañar cuando me vea con la Biblia. Para que el grupo de apostolado no se rían de mí y me digan que soy evangélico. Me callo por falsa vergüenza. Y el ministerio que hemos recibido de Dios, lo dejamos a un lado. El primer motivo para dejar el ministerio, el desánimo. El segundo motivo para dejar el ministerio, la falsa vergüenza. Es que no hay que pelear con los evangélicos, hay que dejar a la gente que haga lo que quiera, que cada quien busque a Dios como quiera. Hay que respetar la libertad, eso se llama falsa vergüenza. Debería darle vergüenza. De verdad. ¿Le da vergüenza? De lo que no debería avergonzarse. Falsa vergüenza. ¿Sabe cuál es la verdadera vergüenza? Que Dios me haya mandado a mí a predicar el evangelio y que yo no lo predique. Eso sí da vergüenza. Pero que la gente se moleste, eso es falsa vergüenza. Ya sabemos que se van a molestar. Vaya, predíquele a una persona que vive en pecado, dígale que deje el pecado. Se molesta, le dice, ¿a usted qué le importa? No se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿O no? Seamos realistas, seamos claros. Pero por habernos callado por falsa vergüenza, hoy vemos las leyes que aprueban el aborto. ¿Por qué aprueban el aborto? Porque los católicos se callaron por falsa vergüenza. Hoy nos quejamos y decimos, ay, ¿ahora qué hacemos? Ahora le están enseñando a los niños a ser homosexual. ¡Qué mala suerte! Mala suerte no, ustedes se callaron por falsa vergüenza. No predicaron el evangelio por falsa vergüenza. Comenzando por nosotros los curas. Ay, ahora nos estamos quedando solos en la iglesia. Todo el mundo se está metiendo a evangélicos y las iglesias están quedando solas. Y en otros países algunos se están volviendo ateos, otros evangélicos. Y hay que cerrar los conventos y hay que cerrar las iglesias. ¿Por qué? Porque nos hemos callado los católicos por falsas vergüenzas. ¿Otra vez? No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. No andamos con rodeo. ¿Cuál es el otro problema? Primer problema, no predicamos por desánimo. Segundo problema, por falsa vergüenza. Y cuando hay alguno que lo predica, ¿cómo lo predica otra vez? No andamos con rodeos. Cuando lo predica, ¿cómo va? Con rodeo. Con rodeo. Bueno, pues, a ver, ser homosexual es malo.
Bueno, eso depende, porque usted sabe que las leyes de hoy dicen que cualquiera puede ser. Bueno, y además también, eso depende, porque algunos teólogos dicen que si se aman, pues Dios dijo, ámense los unos a los otros. Eso depende, porque usted sabe, ¿no? Que si no se hacen daño, eso depende, ¿no? Andan con rodeos. Los que predican, predican con rodeos. A ver, padre, ¿y usted qué opina de esas personas que están viviendo en concubinato y no se quieren casar y viven arrejuntados como los animales? Eso depende, ¿no? Porque usted sabe que, bueno, el teólogo tal dijo esto, que a mí qué me importa. Vamos al pan, pan y al vino, vino. ¿Eso es malo o no es malo? Andamos con rodeos. Los que se casaron, los divorciados, a ver, dime una cosa, ¿andas con rodeos? ¿Es malo el adulterio o no es malo? Si es malo, entonces no le dé vueltas. ¿A qué le da vueltas? Así el diablo está desvirtuando la palabra de Dios, dándole rodeos. Esto depende. ¿De qué? Depende de lo que diga el párroco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. El párroco no dice que es pecado, es Dios el que dice que es pecado. El párroco no, es Dios. Es que yo maté a Julano y no me quiero confesar y quiero seguir matando, y el párroco me dio permiso de seguir matando y de comulgar. Es que yo soy homosexual y no quiero dejar a mi pareja porque lo amo como si lo hubiese parido, pero no quiero cambiar, y el cura me dice que siga así, que Dios de todas maneras, que Él me hace un papel y me lo firma para que Dios me deje entrar. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Los católicos ahora no saben qué creer, porque los que predicamos la palabra de Dios andamos con rodeos. Y un cura dice una cosa, otro cura dice otra, un laico dice otra, un teólogo dice otra cosa, y no sabemos a quién creerle porque todo el mundo anda con rodeo. Eso depende. Y no hablemos de las preguntas que hacen los protestantes. Llega un protestante y me dice, no, que ustedes son idólatras porque ustedes tienen imágenes. Vaya, pregúntele a un cura, ¿por qué no tenemos imágenes? Y comienza a dar rodeos y dar vueltas, y usted salió más perdido que lo que llegó. ¿O no? Y termina como protestante. Porque andamos con rodeos. No cumplimos la misión. Y escuchen la primera es, no la predicamos por desánimo. La segunda, falsa vergüenza. La tercera, cuando predicamos, lo hacemos con rodeo. Y la cuarta, manifestando la verdad, merecemos ante Dios. no, niña, la cuarta, Perdón. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios. la cuarta, desvirtuamos la palabra de Dios. Jesús no multiplicó los panes. Son mentiras. Eso fue que cada uno trajo un pedazo de pan, y los agarró y alcanzó para todos. Desvirtuamos la palabra de Dios. Y hacemos creer que Jesús es un Dios chiquitico, incapaz de multiplicar los panes. El pueblo cruzó el mar y Dios abrió el mar para que pasara el pueblo. Eso no es verdad. El teólogo Julano dice que esto, que aquello, a mí qué me importa. No hay que desvirtuar la palabra del Señor. No debo dudar del poder de Dios que puede hacer eso y mucho más. Jesús no caminó por las aguas, eso es mentira. Eso fue que seguro le pusieron una alfombra encima del agua y alguien los estaba teniendo por algún lado, o habían unos metidos debajo del mar y los estaba sosteniendo de arriba, y él pensaba que iba caminando por las aguas. Así hablan los teólogos que no quieren creer en las Escrituras, y que la tarea que la iglesia le ha dado es para profundizar en las Escrituras, y se han encargado por instrucciones de Satanás a desvirtuar la palabra del Señor.
Y como tienen un título de teólogos, y ahora los laicos están estudiando teología, y ahora no predican lo que dice la Biblia, sino lo que dijo el teólogo tal. Y como el teólogo tal entiende que para él Dios es un Dios, por decir algo, Dios es un Dios homosexual, entonces él enseña que no, usted sabe que la teología es el estudio de Dios, y entonces si Dios es amor, y usted sabe que Jesucristo amó a Juan, y usted sabe que Juan se le recostó en el pecho, entonces ahí está la teología de los homosexuales. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Andamos desvirtuando la palabra del Señor. Pero eso sí emociona a la gente. Y cuando viene un predicador, un teólogo de eso, la gente dice, ah, hombre, mire, vino un teólogo de aquello de lo bueno. Ese sí está actualizado. Ahora sí entiendo por qué existen los homosexuales, porque la teología dice que Jesús era homosexual, porque Juan se le recostó en el pecho. En estos días escuché a un teólogo, Pablo decía, tengo un aguijón que me atormenta y le he pedido al Señor tantas veces y con llanto. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues yo que soy teólogo, analizando lo que decía el teólogo tal y analizando, escudriñando las Escrituras, he descubierto que ese aguijón era que Pablo era homosexual. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ah, pero eso es novedoso. Eso es novedoso. Entonces ya dice, ah, pues sí, hasta verdad será. Eso es lo que está haciendo un boom en el mundo de hoy. Los teólogos novedosos que falsifican la palabra de Dios, que cambian la palabra de Dios y con un título, teólogo. Me río de esos teólogos, me les río en la cara. Porque la teología no es para cambiar las Escrituras. La teología es para que interpretemos no torcidamente las Escrituras y se las enseñemos a la gente. Pero hoy nos hemos quedado con los teólogos y con la teología y hemos botado las Sagradas Escrituras. Y le prohibimos al pueblo leer las Escrituras y gustar las Escrituras. Porque el que lee la Biblia hasta se vuelve loco. Yo he visto gente que se vuelve loco. Falseando las Escrituras. Otra vez, repítalo. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar? Otra vez. Manifestando la verdad. Otra vez. Manifestando la verdad. ¿Para qué estudiamos las Escrituras? Para manifestar la verdad. ¿Para qué vienen ustedes a estudiar con el Padre Víctor las Escrituras? Manifestar la verdad. Ay, ya está el Padre Víctor. Ay, Dios mío, qué pena. Para manifestar la verdad. Es decir, para no tener miedo de hablar la verdad. Manifestar significa que la pongan al descubierto la verdad. Sepan, hermanos, que la Iglesia Católica tiene la verdad, pero la tiene escondida. Los evangélicos tienen la mentira y la tienen en alto. El mundo de hoy tiene la mentira y la tienen en alto. Los jueces y los reyes de esta tierra tienen la mentira y la ponen en alto. Dios no existe. Dígame si eso no es lo que está ahorita de moda en las universidades. Dios no existe, pura mentira. Y la verdad, oculta. Repítalo. Manifestando la verdad. Si ustedes no leen la Biblia para manifestar, predicar, enseñar la verdad, hicieron muy bien calentando las bancas, las sillas. Muy bien. Pero no hicieron el trabajo.
Y escuche cómo dice Pablo en el versículo 3. Escuche cómo dice en el versículo 3. Si a pesar de eso Si a pesar de que le hemos predicado la verdad, si no la hemos distorsionado la palabra de Dios, si no hemos tenido falsa vergüenza, si no nos hemos desanimado, ¿que me falta una? Si no la hemos predicado con rodeo, y si a pesar de eso, y si no desvirtuamos la palabra, y si a pesar de eso, permanece oscuro el Evangelio, a pesar de que ustedes tengan presente eso y lo hagan, y si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio, paren la oreja. a pesar de eso, la oscuridad es... No, niña, a pesar de eso, Permanece oscuro el Evangelio que proclamamos. ¿el Evangelio que qué? ¿Que callamos? ¿Que guardamos? No, que anunciamos. ¿Ven la acción? Que proclamamos, que anunciamos, o al revés, que no callamos. Otra vez, si a pesar de eso. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, Escuchen lo que viene, paren la oreja, pónganle la lupa y háganle zoom. Pongan cuidado. la oscuridad es para los que se pierden. Otra vez. La oscuridad es para los que se pierden. Si a pesar de que usted les habló a la gente y les predicó claro y raspado, y todavía no entienden el Evangelio, la oscuridad es para los que se pierden. Eso ya es problema de ellos. Usted se salvó, usted hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Se acuerda cuál fue el trabajo? Salió el sembrador a sembrar. A usted le van a pagar por sembrar. Que nazca, que no nazca, a usted no le importa. A usted le pagan su trabajo. Siembre, punto. ¿O no? Los campesinos saben de eso. Le pagamos tanto, siémbrenos tantas hectáreas, va a siembra. Si no nace, de todas maneras le pagaron. Y dice, sembró la semilla, una cayó a lo largo del camino, otra entre espinos, otra entre piedras, mire, se perdieron 3, pero una cayó en tierra buena. Por esa que cayó en tierra buena, es necesario que usted y yo prediquemos el Evangelio sin distorsionar, sin cambiar, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, sin rodeos, sin pereza. Otra vez. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Es para los que se pierden. Y vamos a ver de dónde viene esa oscuridad. Ponga cuidado. Se niegan a creer. Otra vez. Se niegan a creer. Cuando usted predica el Evangelio es para que la gente tenga fe, pero hay algunos que se niegan a creer. ¿Y por qué se niegan a creer? Paren la oreja. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. ¿Por qué se niegan a creer? Porque el Dios de este mundo les ha vuelto ciegos de entendimiento. ¿Por qué se niegan a creer? Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Eso ya no es problema suyo de usted. Usted cumplió con predicar la palabra de Dios. Sabemos que el Dios de este mundo, Satanás, está, ¿cómo es? Destruyendo la mente, poniendo ciega a la gente en el entendimiento. Que usted les muestre, ustedes no se han dado cuenta, no han visto los videos, cómo agarro los evangélicos y les muestro con la Biblia, y usted dice, ¿cómo este evangélico no entiende? Si él está hablando con la palabra de Dios, porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Y ven que esto es negro, pero si el pastor le dijo que esto era blanco, eso es blanco. El pastor me dijo que eso era blanco. Y no echan para otro lado. Esto es blanco, blanco, y de ahí no sale. El Dios de este mundo le cegó el entendimiento. Repítalo. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio
glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Y no ven el evangelio glorioso de Cristo que usted y yo les estamos predicando. Pues si a pesar de que predicamos el evangelio y hay algunos ciegos de entendimiento, ¿qué será si ustedes no predican el evangelio? Peor todavía, el mundo anda en tinieblas. Ahora comprenden por qué Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque el mundo anda en tinieblas. El Dios de este mundo le cegó el entendimiento. Y ustedes son la luz de este mundo. Brille su luz. Católicos, brille su luz. ¿Por qué no estamos brillando? Qué triste, hermanos. Vamos a llevar ese evangelio de Jesucristo a toda criatura. Vamos a predicar el evangelio del Señor. Ya sabemos que solo no podemos. Necesitamos la acción del Espíritu. Hechos 1:8. Hechos 1:8. No es solamente que usted agarró la Biblia y ya. No, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Vamos a escuchar. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, crean en el Espíritu Santo, tengan la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa con los católicos que no son testigos ni siquiera en su propia casa? Porque no han recibido la fuerza del Espíritu Santo. Estamos apagados. No le hemos dado cabida en nuestro corazón al Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Vamos a convertir a la gente con el mensaje del Señor. Llevemos la predicación. La gente se convertirá. La Biblia dice que cuando Pedro predicó, se lanzó aquel discurso después que vino el Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo? Hechos 2:13 cuando Pedro predicó. Dice Hechos 2:41. ¿Cuántos se convirtieron? Vamos a ver Hechos 2:41. Cuando Pedro predicó la palabra del Señor, ¿cuántos se convirtieron? Eran asiduos a la enseñanza. 41, no 42. Perdón. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¡Qué bello! Cuando se predica la palabra del Señor, la gente cree. Y aquel día se le unieron unas 3,000 personas. Católico, ¿cuántos se han unido en su grupo de apostolado que usted haya unido porque lo ha predicado? Mentira, no ha unido a nadie. ¿A cuántos ha rescatado? ¿A cuántos ateos? ¿A cuántos protestantes? ¿A cuántos católicos ha traído? Mentira, porque usted no predica la palabra de Dios. Estos predicaban la palabra de Dios y se reunieron 3,000 personas. Conquistaron 3,000 personas. Y eran ateos. ¿Ustedes saben lo difícil que es predicarle a un ateo? ¡Qué bárbaro! Y el católico dice, padre, a mí me gustaría ir a predicarle a Petronila, a Pánfila, pero a doña Albertina, que es atea, a esa sí no, ¿cómo le predico? ¿Qué hacían los apóstoles? Con la fuerza del Espíritu Santo, predicaban la palabra de Dios y los ateos, los paganos, se convertían. Pero nosotros no creemos en la palabra del Señor, que es una fuerza de Dios. Romanos 1:16. El Evangelio, la palabra del Señor, es una fuerza que usted y yo no lo hemos descubierto, pero es una fuerza. Escúchelo, Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Fuerza de Dios. Cuando el católico se va a sembrar esto en la mente y el corazón, que la palabra, el Evangelio es fuerza de Dios. ¿Por qué se avergüenza? Porque no sabe qué es fuerza de Dios. Repítalo.
Pues no me avergüenzo del Evangelio. Los católicos sí se avergüenzan del Evangelio, pero Pablo no. Otra vez. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios. Qué lindo. Cuando usted sabe que el Evangelio es fuerza de Dios, que puede transformar la mente y el corazón del ser humano, usted no se avergüenza del Evangelio. Usted va y le predica la palabra de Dios y punto. A quien sea. Repítelo y sigue. Que es Otra vez. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios, para la salvación de todo el que cree. ¿Es fuerza de Dios para qué? No, otra vez. Es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Para qué es fuerza de Dios? Para la salvación. Si usted no predica el Evangelio, no va a salvar a nadie. Ya podrá ser 50 años perteneciente al grupo tal, pero no salvó a nadie. Usted no predicó el Evangelio. El Evangelio es fuerza de Dios para salvación del que cree. Porque cuando usted predica, la gente cree el Evangelio. Pero nosotros no. ¿Cómo lo vamos a predicar si no lo leemos? Si no lo gustamos, si no lo saboreamos. ¿Cómo lo vamos a gustar si tenemos una pereza por encima que no nos deja? La Biblia dice que tenemos que ir a predicar ese Evangelio de Dios, que es fuerza, que es salvación para el que cree. Vamos a ver, siga, repítalo y sigue. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Escuche, todo el que cree, escuche. Del judío primeramente. Del judío primeramente. Y también del griego. Y también del griego, del pagano. El Evangelio sirve para todos. Para el judío, hoy llamaríamos para el cristiano, y también para el griego, para el pagano. Para los cristianos evangélicos que creen y para los ateos que no creen en nada. Con el Evangelio usted puede ayudarles a la salvación. Entonces, la Sagrada Escritura nos muestra que es necesario que vayamos a predicar el Evangelio a todas partes. Cuando vamos predicando, Dios va obrando. Y si ustedes creen que es mentira, que la palabra de Dios va obrando a medida que ustedes la van predicando, lean Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Y aquí ustedes van a ver que cuando ustedes predican la palabra de Dios, no es en vano, no es perder tiempo. Si se logra el objetivo. 55, 10. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías. No volverá a mí con las manos vacías. Cuando un cristiano se convence de que la palabra de Dios que es predicada no volverá con las manos vacías, cueste lo que cueste, va a predicar la palabra de Dios a quien sea. Pero si no está convencido, eso, ¿para qué predicamos la Biblia? Si además la Biblia es aburrida, la gente no le va a gustar, nos van a tratar de evangélicos, ¿para qué leer la Biblia? Eso que la lea el padre Víctor solamente y ese grupito que a lo mejor no van ni por la Biblia, van es por el padre Víctor. ¿Para qué voy a ir yo para allá? Así habla la gente.
y no sabe la riqueza que hay en la palabra del Señor. Ahora, queridos hermanos, si viéramos esa importancia, si verdaderamente le damos esa importancia a la palabra de Dios, no solamente surge efecto en los demás, surge efecto en nosotros. ¿Qué efecto surge? El mismo de la Virgen María, que escuchó la palabra de Dios. Está escrito en Juan 1:14. ¿Cuál fue el efecto que surgió la palabra de Dios en la Virgen María? Que es el mismo efecto que debe surgir en la vida suya. Porque no solamente voy a leer la Biblia para predicársela a los demás. Debo leer la Biblia para predicármela a mí mismo. Debo leer la Biblia para transformar mi vida. Oiga como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Para qué vienen ustedes a leer la Biblia con el Padre Víctor? Y la palabra se hizo carne ¿Para qué vienen a leer la Biblia con el Padre Víctor? y puso su No. Y la palabra se hizo carne. ¿Para qué vienen al estudio de la Biblia? Y la palabra se hizo carne. Para que la Biblia se haga carne, para que la palabra se haga carne. Y puso su morada entre nosotros. Y entonces el mundo pueda ver a Cristo. El mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Cuando nosotros leamos las Escrituras y la hagamos carne, cuando nos vean a nosotros, la gente dice, he ahí a un cristiano, he ahí a Cristo. Se hace carne en nuestra vida. Y si ustedes vienen a estudiar las Escrituras y no la hacen carne, han perdido el tiempo. Pero cuando ustedes la hacen carne, el mundo puede ver a Cristo en ustedes y en mí. ¿Lo pueden ver? La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, en el que la cumple, en el que la vive. ¿Recuerdan las palabras hermosas que Jesucristo les dijo al grupo que está leyendo la Biblia con el Padre Víctor? Ya Jesucristo lo había visto en futuro. San Lucas capítulo 11, versículo 27. Ya Jesucristo proyectó en futuro y vio ese grupito estudiando la Biblia, creyendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, y hoy Jesús le regala un caramelo de chocolate de fresa para que se lo disfrute. Lucas 11, 27. Lucas. 11, 27. Aquí Jesucristo el Señor les regala un caramelo de chocolate de fresa. Les aplaude, les felicita, les anima a seguir adelante. Óigalo. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo, feliz la que te dio luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios. Felices, más bien, felices pues los que están estudiando la Biblia con el Padre Víctor y escuchan la palabra de Dios, pero no solamente la escuchan. Y la observan. Y la ponen en práctica. Si ustedes solamente la escuchan, no es para ustedes. Pero si la escuchan y la ponen en práctica, felices todos los que están estudiando la Biblia con el Padre Víctor. Felices, dice el Señor, porque escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Felices. ¿Saben para qué están estudiando ustedes las Escrituras? Santiago capítulo 1, versículo 22. Si ustedes estudian las Escrituras, si las saborean, si las gustan, si la ponen en práctica, otra vez vuelve a decir que ustedes serán muy felices. De modo que ustedes no van a ser felices cuando vayan al brujo tal, cuando le lean la carta, le fumen el tabaco. No van a ser felices cuando se ganen la lotería. La felicidad que persiste hasta el final, que no se la roba nadie, está aquí. Óiganla, Santiago 1:22 en adelante. Santiago 1:22 en adelante. Pongan por obra la palabra.
Pongan por obra la palabra, ustedes que están estudiando la Biblia con el Padre Víctor. Y no se contenten solo con oírla, Ustedes que están estudiando la palabra con el Padre Víctor, pero también ustedes que me están siguiendo a través de las redes sociales y que escuchan al Padre Luis Toro y que, ¡ay, me gusta como predica! Repítaselo. pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla. Eso es para ustedes, un regalito, un caramelo de chocolate y de fresa para ustedes que me siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos. Pongan por obra la palabra y no se conformen con escucharla. Porque usted no se va a ganar el cielo con escuchar al Padre Luis Toro si no pone en práctica la palabra del Señor. ¿No? Repítalo. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla. Epa, en el mundo entero hay muchos hermanos que me están siguiendo. Y que cuando voy me dicen, Padre, yo lo sigo por internet, Padre, yo estoy leyendo la Biblia, Padre. Te felicito, pero no se le olvide ponerla en práctica. Porque si no la pone en práctica, se convertirá en un fariseo hipócrita, que conocían las Escrituras pero no la ponían en práctica. Repítelo y sigue. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Si la escuchan solamente y vienen y dicen, yo fui al curso con el Padre Víctor, yo escuché al Padre Toro por internet, se engañan ustedes mismos si no la ponen en práctica. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Ese, Practicándola, será feliz. ese, Practicándola, será feliz. dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese, al practicarla, será feliz. De modo que el Padre Víctor les está ayudando a ustedes, les está dando herramientas, les está motivando a leer las Sagradas Escrituras para que ustedes sean felices. Aprovechen la oportunidad, aprovechenla. Eso no es mentira, es la palabra de Dios. Y Dios va a obrar en ti, va a transformar tu vida. Pero, ojo, esa palabra de Dios que nosotros recibimos y que nosotros vivimos, tenemos que darla a los demás y tenemos que llevarla con valentía. No importa que nos cueste la vida. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que el cristiano tiene que ser capaz de dar la vida por el Evangelio. Yo sé que muchos van a decir, Padre, hasta ahí íbamos bien. Hasta ahí íbamos bien. Usted ya como que le está haciendo falta la cena. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Padre, usted ya como que, ¿cómo va a creer que dar la vida por el Evangelio? ¿Cómo va a creer? Escuche, ¿qué dice? Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios. ¿Fueron degollados? A causa de la palabra de Dios. ¿Fueron degollados? A causa de la palabra de Dios. Por última vez, ¿fueron degollados? A causa de la palabra de Dios. ¿Usted estaría dispuesto como San Pablo a ser degollado? ¡Qué mentira! Si usted basta con que le digan que se parece a un evangélico y ya no predica más la palabra de Dios.
Basta con que se encuentre un estorbo pequeñito y ya no predica la palabra de Dios. Cualquier estorbo, eso le sirve para no predicar la palabra de Dios, para no leerla, para no gustarla. ¿Va a dar la vida? Mentiras. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por la palabra de Dios, por lo que creemos. Díganme, ¿cómo murieron la mayoría de los apóstoles? Mártires por la palabra de Dios. Mártires por la palabra de Dios. Yo creo que si agarramos a todos los católicos, los metemos en una licuadora y sacamos uno solo, ese no es capaz de dar la vida por la palabra de Dios. Créanme algo, un torero se le mete a un toro bravo que lo puede agarrar con esos cuernos y le puede quitar la vida. Y lo hace por unos churupitos. Créanme algo, un joven se mete a la guerrilla o a los grupos esos armados, dañinos, las pandillas, por dinero, saben que le pueden quitar la vida, saben que lo pueden matar la vida, pero se arriesga. Un ladrón, por agarrar eso, se arriesga y roba. ¿Cuánta gente se arriesga a perder la vida por tantas cosas? Pero el católico no se arriesga a perder la vida por el Evangelio. Por eso Jesús decía, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Por qué está diciendo con eso? Que los cristianos somos más miedosos a perder la vida que los mundanos. ¿No han visto ustedes que los terroristas se ponen, ¿cómo es? Dinamita por todo su cuerpo y van y se meten en un avión y explotan y mueren ellos, no tienen miedo por matar a otros? Y ustedes y yo por predicar el Evangelio tenemos miedo. ¡Qué pena! Y eso que creemos en el reino de los cielos, ellos no creen en nada de eso y arriesgan la vida. Y ustedes y yo que creemos que existe una patria celestial, que existe un Dios, que existe la vida eterna, que si muere dando la vida por el Señor, se gana directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Y tienen miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo está pasando. Algo no marcha bien. No estamos creyendo en la palabra del Señor. Los apóstoles sí tenían valentía, sí creían en la palabra de Dios, la ponían en práctica. Iban para adelante. ¿Qué tengo que dar la vida? ¿Cuál es el problema? Doy la vida por lo que creo. Sellaban su predicación con su sangre. Así sellaban su predicación, así sellaban su fe. Nosotros, no. Qué pena. Nos está pasando lo que dice Pablo. Lo que dice el Hecho de los Apóstoles capítulo 6, versículo 2. Nos está pasando algo. Hemos abandonado la palabra de Dios, cosa que no es correcto, pero lo hemos hecho. Hechos capítulo 6, versículo 2. Escúchelo. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. Si estuvieran otra vez los 12 y nos reuniera a todos los católicos en el mundo, Y dijeron, nos volverían a decir lo mismo. no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. ¿Qué nos dirían los apóstoles si estuvieran en el pleno siglo XXI? No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Nos volverían a reclamar lo mismo. No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. La tentación que tenemos los cristianos es abandonar la palabra de Dios. Pero que otros la abandonaron. Versículo 4. ¿Qué hacemos si otros la abandonaron? Que la abandonen ellos. Pero nosotros, Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. que otros la abandonen. Pero nosotros no. Nos aferramos a la oración y al ministerio de la palabra.
Vamos a aferrarnos. Vamos a aferrarnos a la palabra del Señor. Vamos a dar la vida por Él. Vamos a predicar. Bueno, como nos quedan 10 minutos, vamos a darle 10 minutos a preguntas y respuestas. 10 minutos. El que quiera hacer una preguntita, le damos la oportunidad, pues, que venga. Nos quedan 10 minutos. En estos 10 minutos pueden preguntar. Primera pregunta. Usted estaba hablando de que no tienen que tener vergüenza. ¿Qué tienen que hacer para no tener vergüenza y verdaderamente vengan a estudiar, prepararse de toda la experiencia que tenés un poco en Latinoamérica o en el mundo, ¿verdad? Y que conoce un poco a los cristianos. No avergonzarse, dice la palabra de Dios, y eso es muy cierto. Convicción, convencimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no avergonzarnos? Convencernos. ¿Han visto la cita que les he dado? Para ayudarles a ustedes a que estén convencidos. Y cuando usted está convencido, no le da vergüenza, no le da miedo. Para adelante es para allá. ¿Está convencido? Necesitamos convencimiento. Y para convencernos, entonces es necesario leer la palabra de Dios y rumiarla. Una, otra y otra vez, gustarla, saborearla, meditarla, reflexionarla, creer en la palabra del Señor una y otra vez. Entonces ya no tendré vergüenza, ya no tendré miedo, ya no me dejaré llevar por la pereza. A ver, otro que quiera preguntar por aquí. Pase para acá, venga para acá. Acérquese para acá los que quieran preguntar. Tienen que venir para acá. No, porque tiene que aquí para que... Sí, para grabarlo. Ábrame un espacio de ahí. Ajá, aquí. Acérquese aquí. Lo que van a preguntar, Bueno, normalmente a mí me toca en suerte hablar con distintas personas que manejan distintas religiones. Y en ese contexto, muchas veces ellos se basan en el Antiguo Testamento y usted durante su charla estuvo manejando el Nuevo Testamento. Nos gustaría que nosotros como católicos prevalezcamos nuestra sapiencia en el Antiguo o en el Nuevo, porque yo pienso que a través del Nuevo Testamento se manifiesta el amor de Dios y el amor de Jesús, ¿verdad? Entonces nos gustaría, al menos a mí me gustaría que usted nos aclare bien esa posición de tal manera que mañana no tengamos un choque con los separados, hermanos separados. Sí, ¿por qué nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento? Varias citas, usted el Evangelio de ayer creo que era, de San Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante, la transfiguración. Estaba Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando la nube aparece, se escucha la voz que dice, este es mi hijo, escúchenlo. O sea, con Cristo ya el Antiguo Testamento cesa y comienza el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Viene con la misma sintonía, búsquelo, Hebreos 1, 1 en adelante. Viene con la misma línea. Cristo verdaderamente viene a partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros somos cristianos porque nos aferramos a Jesucristo, el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No debo creerle a otra persona sino a Cristo. Eso está en Juan 14, 6. Pero vamos a escuchar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. De muchas maneras en el pasado, por medio de los profetas. Ahora, En estos últimos tiempos en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de... a nosotros, otra vez, Nos ha quédese ahí. hablado. No, nos ha hablado. En estos últimos tiempos nos ha hablado. A nosotros nos ha hablado como le habló al pueblo de diferentes maneras con los profetas. A nosotros en estos últimos tiempos nos ha hablado Por medio del Hijo, escúchenlo,
Este es mi hijo, escúchenlo. Ahora, ciertamente no podemos tener un conocimiento más pleno y más claro del Nuevo Testamento si no leemos el Antiguo Testamento. Pero nuestra fe no se centra en el Antiguo Testamento, se centra en el Nuevo. Por eso ustedes verán que Jesucristo viene a decir en Mateo capítulo 5 del versículo 17 en adelante: yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle plenitud o cumplimiento. ¿Sí? Y por eso Él viene a decir que viene a darle cumplimiento. Cuando viene Cristo, muere en la cruz. ¿Se acuerda cuál fue una de las palabras? Todo está cumplido, consumado, ha cumplido, le dio el cumplimiento. Antiguo Testamento termina con la muerte de Cristo, comienza el Nuevo Testamento. Al comenzar el Nuevo Testamento, y lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, que ustedes lo pueden leer, al comenzar el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, con la resurrección, entonces ya para nosotros hay otra cosa. Y en el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo, dice: y si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. A otra preguntita. Muy buenas noches, padre. Son dos preguntitas así cortitas, sencillitas. Una es con relación a la salvación de nuestros hermanos separados. Si ellos, los que verdaderamente, porque ellos aman también a Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué grado se salvarían ellos? ¿Cómo se salvarían ellos? ¿Cómo obtendrían la salvación? Eso por un lado. Y por otro lado es una pregunta que una vez me hicieron también los hermanos separados, ¿verdad? Con relación a los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas. Que ellos sostienen de que el don de lenguas ya cayó en desuso y que eso ya no está vigente en este momento para nosotros. ¿La primera fue qué? La salvación, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10 en adelante, el Señor nos da un dato curioso. Y entonces usted va a decir, ajá, y hemos escuchado que muchos católicos dicen, eso es lo mismo, además ellos también se van a salvar. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo dice? Eso está bien, pero ¿cómo lo dice la Biblia? Sí se van a salvar, pero vamos a ver cómo dice la Biblia. Corintios, dije Corintios no es primera de Timoteo. 4. 4:10. Sí. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo. En Dios vivo, ahí viene, pongan la lupa y háganle zoom. Que es el Salvador de todos los hombres. ¿Qué es Salvador? Pero aquí viene el secreto. Escuche, esto es lo hermoso del católico. Por eso nosotros no somos protestantes. Porque entonces aquí, si es Salvador de todos los hombres, pues ¿para qué somos católicos? Metámonos a evangélicos, que eso es lo mismo. Seamos ateos, que eso es lo mismo. Seamos asesinos, ladrones y sinvergüenza, que eso es lo mismo. Porque Dios es Salvador de todos los hombres. Pero aquí, este pedacito que viene, que tienen que subrayar, es lo que nos mantiene a nosotros como católicos. Escuche. Principalmente de los creyentes. Es Salvador de todos los hombres, pero principalmente, a mí me gusta la traducción que dice, pero especialmente, me gusta más a mí la traducción esa, especialmente de los creyentes. Se lo traduzco en castellano. Es Salvador de todos los hombres. ¿Se acuerdan de 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13 en adelante? Vamos a escuchar. Que sí se van a salvar. Todos los hombres, vamos. Nosotros creemos que Dios es Salvador de todos los hombres. Y que sí se pueden salvar. Aquellos ateos que no creyeron en Dios, pero
otra media hora o una hora más. Ajá, escuche. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Dios es salvador de todos los hombres, pero especialmente, eso es lo que a nosotros nos importa, ese especial. ¿Ustedes quieren ser especial o no? Especialmente los creyentes. Escuche. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Ateos, católicos, protestantes, todos. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. El obrero tendrá que pagar, pongan la lupa. El obrero tendrá que pagar. ¿Se salvará? Se salvará. Sí se salvará. Pero, ¿cómo? A través del fuego. Purificación. Sí se salvará, pero tendrá que pasar. Pero, ¿se acuerdan? Dios es salvador de todos, pero especialmente, ¿por qué nosotros somos católicos? Porque queremos ser de ese grupo especial que se salva de modo especial sin pasar por el purgatorio. ¿Me captan? A ver, es lo mismo que te diga, bueno, vamos a suponer, mi hijo, no importa que mi hijo vaya a la cárcel y pague allá 20 años, algún día saldrá. Es mejor que no vaya a pagar nada. Es mejor que no pagó nada. Que todos nos vamos a salvar. Pero dice la Biblia, aquellos que no hayan hecho las cosas como tienen que ser, pasarán primero por el fuego. Y ahí el esfuerzo que hacemos los católicos de confesarnos, de hacer obras de caridad, de perdonar, de cumplir los mandatos de Dios para poder entrar al cielo como el buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Usted me hacía una pregunta, hágala. Ellos también nos dicen, yo soy creyente igual que vos. Pero entonces San Pablo responde a esa afirmación de ellos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Porque esa afirmación lo dice el protestante. Es que yo soy creyente igual que ustedes. Y la Biblia dice, Dios es salvador de todos, especialmente de los creyentes. Pues nosotros somos creyentes. Y dice el católico, oh sí. Pero ¿qué dice Pablo a esa afirmación? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Les hago saber, hermanos, Les hago saber, hermanos, para que no crean en esa afirmación. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, que han recibido, y subrayen, permanecen firmes. Siga. por el cual también son salvados. Y ahí van a ser salvados, pero hay un apartado que muestra que hay personas que creen y van a tener que pasar, aunque crean, van a pasar problemas. Escuche. Si lo guardan tal como se lo prediqué, Y si no lo guardan tal como se lo predicó, que es el pecado de los protestantes, si no, habrían creído en vano. sí han creído, pero en vano, porque no han guardado el evangelio tal como se le predicó. Por eso es un error cuando el católico dice, por eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué Pablo dice eso? Que el que no guarda el evangelio ha creído en vano, porque no lo guardó tal y como se le predicó, y ese es el pecado de los protestantes. Otra preguntita. Es una forma práctica, cómo llevamos la evangelización. Generalmente cuando visitamos una persona o una familia, leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Y después qué? Lo práctico le pregunto. Lo práctico. Usted antes de salir a predicar, haga oración. Tenga el texto que usted le va a predicar, ojalá ya lo haya saboreado, lo haya gustado. Inclusive puede ser que a lo mejor tenga varios textos porque a la familia que llegó se le va a predicar lo que Dios le muestra en ese momento o lo que... No todas las familias son iguales y uno va mirando.
Usted le leyó el texto y debe, ojalá, hacer oración junto con la familia. Le lee el texto confiando que usted no va a hacer nada, que la palabra de Dios es en que va a hacer el trabajo. Y después que lo lee, usted hace el esfuerzo de ¿qué me hace decir Dios? Desde la luz de la palabra. Y lo que Dios le haga decir, usted lo comparte. Y después, simplemente una pequeña oración diciéndole al Señor, Señor, aquí está el trabajito, sembré la semilla. Y usted se va a la casa tranquilita, tranquilita, y le dice a Dios, gracias, sembré la semilla, hazla crecer. Eso es lo que tiene que hacer. Que crezca o que no crezca, eso no es problema suyo. Usted la sembró. Ajá. Sí. Algún pastor alguna vez escuché sobre el tema del diezmo. A algún pastor alguna vez le escuché sobre el tema del diezmo. Está bien, tenemos que practicar la misericordia y la fe, como dice Mateo 23:23, ¿verdad? Pero se escuda en que el diezmo es válido porque dice, esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Entonces, sostiene que el diezmo hay que practicar, además de la... ¿A quién se lo estaba diciendo? A los fariseos, escribas. ¿Eso eran cristianos o eran judíos? De todo un poco. ¿No? Ellos no eran cristianos, eran judíos. Si usted lea, comienza con el versículo, ustedes verán versículo 14, cuando Jesús le habla a los, no está hablándole a los cristianos, le está hablando a los judíos. Y si quiere comienza desde el versículo 1. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y comienza todo el 23 a darle una cantaleta a los escribas, a los escribas. Y le está diciendo a los escribas, ustedes deberían practicar la misericordia sin abandonar el diezmo, porque era una ley para ellos, pero no para los cristianos. Mateo 23, del versículo, lo pueden leer desde el versículo 1 o del versículo 14 en adelante. Padre, siempre tuve esa interrogante en mi cabeza. Está el creo en Dios Padre, ¿verdad? Creo en Dios Padre todo, pero hay una parte que dice, descendió a los infiernos, al tercer día se fue a los cielos. Quiere decir que usted hace rato estaba hablando que nosotros de alguna forma vamos a pasar por, o sea, los que creen somos especiales, los que creemos, y que posiblemente no tengamos que pasar por el purgatorio. Y siempre tuve esa interrogante, hasta Jesús pasó por el purgatorio, ¿y nosotros qué? Digo. Jesús no pasó por el purgatorio. Ese descendió a los infiernos, dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19. Eso es otra cosa muy distinta. Cuando nosotros decimos los infiernos, no estamos hablando de el infierno, el lugar de castigo, sino el lugar donde estaban los muertos antes de venir Cristo, según dice 1 de Pedro, dije primera así, 3:19. Entonces, escúchelo. Mi lente, padre. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. No fue al infierno, porque todos tenemos que ir al infierno. Fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Antiguo Testamento, o sea, que Jesucristo, en castellano se lo traduzco, que Jesucristo no vino solamente por los del Nuevo Testamento, vino también por los del Antiguo Testamento. Hay una palabra que yo no la sé pronunciar o no me la acuerdo, pero ustedes sí, cuando le pagan a los profesores, retroactivo es, retroactivo. Bueno, para atrás. Jesucristo hace la salvación retroactiva, hacia atrás. Va a salvar también a los que antes de él. Eso significa, descendió a los infiernos, al lugar de los muertos, los que habían muerto antes, pero no que fue al infierno a llevar candela. ¿La otra? ¿Ya? Bueno, vamos a darle gracias a Padre, muchas gracias. Me voy feliz. De verdad, Padre, estoy muy agradecido con usted y con Dios que me haya dado esta oportunidad
porque estamos caminando en la misma dirección, ejerciendo el ministerio que Dios nos ha regalado. Un fuerte aplauso para el Padre. Agradecemos sinceramente porque el Padre hoy no iba a predicar. Ustedes saben que él es de Venezuela, también tiene una situación bastante complicada. Él para pasar, hasta Colombia pasó, Padre, tuvo que pasar por el monte, o sea, no hay ahora checkpoint, todas esas cosas para pasaporte, etc. Son situaciones muy difíciles, también tenemos que rezar entonces por él, por su nación, por su país. Después también aprovechamos para agradecer a Hugo, ¿verdad? Cantero, que está con la organización, Gerardo también, son los que estuvieron así más de cerca, por lo menos con Ñan de Yarañé, que nos dieron esta posibilidad de reflexionar principalmente. Pero se dan cuenta que necesitamos leer mucho, ¿verdad? Necesitamos leer mucho. Nosotros ciertamente le damos un marco mucho más amplio que ir directamente en este sentido más apologético, ¿verdad? O sea, directamente decir tal cosa y tal cosa de la Biblia. Pero para poder llegar a esto necesitamos conocer bien, ¿verdad? Tanto el Antiguo como el Nuevo, para estar verdaderamente seguros. Por eso que yo le pregunté, ¿qué es lo que necesitamos para no tener vergüenza? Saber. Yaicuana, si vos no sabes, después, ¿cómo te vas a defender? No sabes. O tenemos formas de pensar que no corresponden directamente, ¿verdad?, a lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Entonces vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir al Padre entonces si nos puede ayudar, ¿verdad?, a hacer una oración, que la fuerza del Espíritu Santo ahora nos envíe como buenos misioneros también después de haber conocido y nos podamos comprometer más con su palabra. Padre Omnipotente, te damos gracias porque en tu infinito amor ha permitido que nos reunamos como hermanos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé esa fortaleza que necesitamos para ser tus testigos hasta los confines de la tierra. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos gustar tu palabra, que ya sea para nosotros como la miel al paladar dulce y agradable, y que podamos darla a saborear a los demás. Señor, que podamos ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Te pedimos, Señor, que esta semilla del reino que ha sido sembrada crezca en nuestra mente y en nuestro corazón y dé fruto de vida eterna. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias. Me despido también de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y los que nos siguen a través de la televisora ¿cómo? Ñan de Yarañé. Dígalo usted, padre. Ñan de Yarañé. Bueno, muy bonito, la voz de Dios. Muy bien, gracias a todos y gracias a los hermanos separados, Padre, porque los hermanos separados también nos están escuchando a través de las redes sociales. Son fieles, solamente que no les gusta que le predique la palabra, les gusta la palabra de Dios, pero como se la predica un sacerdote, se molestan. Pero si fuera un pastor, sí la aceptaría. Muchas gracias, Dios le pague y gracias al Padre. Muchas gracias.